Perdón. Profe, Muéstrame el componente y te digo dónde. ¿Sí? ¿me deja entrar a la clase? ¿Eres tú, Ali? Sí, soy yo, perdón. No te preocupes. ¿Quién es el que está hablando? ¿Va a querer presentar o puedo presentar yo, perdón? Era Pablo. Ah, sí, perdón. A ver, ¿ya se ve? Claro. Ok. ¿Cuál es el que buscas? Es este. El disyuntor. Ok. Fíjate bien la forma que tiene. Ujú. ¿Vale? Ok. Vámonos a AutoCAD Electrical. Abre una hoja. Ok. Vete a Icon Menú. Ahí va. Ahí. Ándale. No, pero ya lo tienes. Es que puse uno, Ese está pero bien. El que pusiste está bien. La única diferencia que es, dale un espaciado en el bus de 6, no de 3. ¿Te acuerdas que nosotros colocamos ese lo colocamos, pero en un bus de 6? Por eso se ve así. ¿Sí me explico? Entonces, haz de cuenta qué es lo que va a hacer. Bueno, ahorita no lo hagas, ¿va? Borra ese componente. Luego con Scoot sube la primera línea 2 posiciones, la segunda 1, y con eso ya tendrías un espacio de 6. Entonces, al tener el espacio de 6, vuelves a insertar ese mismo componente y ya está. ok. De 3 polos. Es el thermal, ¿verdad? Ajá, Magneto thermal. ajá. Ahí está. Oh. Entonces, sí estás bien. Ah, ok, es que como vi que estaba diferente de la figura, dije que a lo Es mejor que es otro pensé que era estándar, otro, pues. pero no te preocupes. O sea, la idea es que tú lo pases a lo que tú tienes, ¿no? O sea, Ok, no pasa nada. Por eso te digo, si tú tienes alguna duda con respecto al símbolo, con toda confianza, dímelo para que podamos llegar a esta solución, pero estás bien. Ya lo único que yo haría sería darles un poco más o de espacio o acomodarlo un poco mejor, es decir, que se vea más estético. Y en el caso de ese símbolo, si lo borras, le das el espacio que necesita y ahora sí ya estaría perfecto. ok. ¿Vale? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Ali. Ali. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Sí se ve? Ahí está. Quería ver si, bueno, por ejemplo, Pablo ahorita tenía un componente, que quiero ver cuál es podríamos hacer el reemplazo de por ejemplo. Ah, ese es el contactor normal que hemos utilizado siempre. Ahora, en el caso, si tú lo tienes igual, ese lo usas. Si no lo tienes, porque ese sí te lo pasé, si no lo tuvieras, no te preocupes. ¿Te acuerdas el que usamos en las prácticas que Sí, 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 hicimos? ese Es sí. ese, tal cual. Ok. Sí, por ejemplo, sí lo tuvo que volver a instalar el AutoCAD, entonces no tengo nada. Estaba viendo No, cómo entonces, conseguirlos con Panchito de no, la no, no, no generación te de abajo. preocupes por eso. O sea, más bien usa lo que tienes, ¿sí me explico? Porque si te fijas, tampoco se las pasé a tus compañeros. Sí, profe. Entonces, ahora, esto es como tal un prototipo, o sea, es un resultado con el cual tú puedes comparar y ver, ah, ok, voy bien o voy mal, ¿no? Pero
básate mejor en los otros PDFs, del 1 al 8. Ok, profesor. ¿Vale? Veo que también tiene algo similar en estos. Igual en esos no es una pastilla termomagnética, que es el que usamos en clase. Excelente. Ok, entonces puedo usar la clase. Ok. Exacto, para que no tenga, no, es que si te vas a instalar la librería, te vas a tardar mucho tiempo y no tiene caso. Usa los símbolos que sí tienes. Sí, profe, perdón. Y ¿Vale? sí, y por último, más estos dos componentes. Esto, Y ese y ese es el de timer y el otro es ¿cómo se dice? El de magneto thermal. Entonces, métete el AutoCAD, luego icon menú, luego vete a motor control, luego vete a motor, no, ahí está, regrésate, second overload pull, normalmente, si te fijas, no, ahí, a eso, ese y el segundo, abierto y cerrado, coloca uno y ahí está, míralo, ok, ok. Estos son. esos Va. son, ¿sale? Y el otro, perdón, el que parece como un Ok, champiñón ahora sí. vete otra vez, insértalo, o vete a insertar componente. Ahora vete a dame un segundo, a Realize Contact. Y luego, dame un segundo. Bájale. Dame un segundo, ¿eh? A ver, sube. No están aquí. A ver, sube, por favor. De hecho, es todo, perdón. ¿Ya es todo? No. A lo que me refiero, salte de esa carpeta. Ah, perdón, perdón. Es que Ya. hay una que es temporizador. Espérame, nada más, déjame pensar dónde está. Timers, ahí está. Timers. Timers arriba, a la derecha. Eso. Y ahí están. Ya, ok. Sería en ¿Ya? este caso, creo que es La normalmente bobina, abierto. Sí. ahí lo vas a ver. Sería este, ¿verdad? Esos son los contactos y la bobina ahí mismo está, ¿no? Ahí arriba, arriba son las bobinas. Ah, este era el otro, Sí, si ¿verdad? tiene cruz, es on delay. Si está sólido, es off delay. Ok, perfecto. ¿Sale? Va. Y ya, creo que ya sería todo. Y sería todo, ¿no? Sí, muchísimas Ok. gracias, profe. ¿No de qué? La profe, Sí. esos on delay y off delay, ¿qué se supone que son? Ah, son temporizadores. No sé si alguna vez llegaron a ustedes a usar. No creo por lo de los 12 meses en pandemia, pero no sé si han visto lo que son temporizadores. Ah, no, que yo recuerdo. O sea, así Ok. como vienes, como estaba, no. No, ok. Bueno, déjame te lo explico. Ok. ¿Sí pueden ver la hoja en blanco? Sí, Ok. Mira, un temporizador, así lo vamos a conocer como temporizador, en inglés timer, es un elemento electromecánico como tal que va a tener las siguientes características. Va a tener una entrada, una salida, debe de tener un preset y un acumulador.
Y lo vamos a representar casi siempre por una figura. Ahora, cuando yo me refiero a entrada, me refiero a una bobina que tú energizas. ¿Sí me explico? En el momento en que tú energizas esa entrada o esa bobina de entrada, entonces él tiene un preset. En el preset es el tiempo que tú configuras. Entonces ese tiempo configurado puede ser, tú decides, 5 segundos, 7 segundos, 1 minuto, 1 año, suponiendo, ¿no? Entonces, en el momento en que la entrada se activa, empieza a contar. 0, empieza desde el 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el tiempo ya llegó a 5, entonces te da la salida y te activa algo, lo que tú quieras. Entonces este circuito se llama salida. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En electromecánica se simboliza la bobina, que es la entrada, así. Entonces, cuando llegues tú a energizar esta bobina, eventualmente después de un tiempo vas a tener contactos abiertos y cerrados, pero si es un contacto cerrado como tal, se va a abrir. Y si es un contacto abierto, se va a cerrar. No sé si me explico. Después de que transcurrió ya sea este tiempo o este tiempo. Y esto se le conoce como TON, que es Timer on Delay. Y se traduce como retardo a la conexión. Temporizador con retardo a la conexión. ¿Qué es lo que implica? Es muy simple. Una vez que tú alimentas la bobina, o sea, que llega un pulso aquí a la entrada, si ese pulso dura 5 segundos, que es el preset, o 7 segundos, 1 minuto, que es el valor que le pusiste, mientras esté energizado aquí, una cuenta que se guarda en algo conocido como acumulador va a empezar a incrementar. Y cuando ese acumulador y el preset sean iguales, entonces la salida se activa. Y lo que tengas de este lado se va a energizar. No sé si me explico ahora. Si tú quitas la entrada aún después de que se pasó este tiempo, el acumulador se regresa a 0 y además se pierde la salida. ¿Por qué? Porque el acumulador y el preset no son igual. Entonces depende de que la entrada siempre esté puesta. No sé si me explico ahora. Sí. Y así como te escucho. No, esa parte creo que iba ahí, del off. Ok. Así como hay uno que se llama TOF y ese es Timer of Delay. ¿Sale? ¿Qué significa retardo? En español se traduce como retardo a la desconexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Los retardos a la desconexión traen una característica principal, que primero tiene que haber energía ahí. ¿En dónde? En su bobina. ¿Sale? Pero el objetivo de esto es que se pierda la entrada que tienes aquí. ¿Va? Entonces, cuando se pierde la entrada, empieza a contar, pero la diferencia es que la carga está energizada siempre, desde que tú le pusiste el 1 aquí y luego perdió el 1 y se convirtió en 0. Entonces, desde ese momento en el que está ahí, se energiza la entrada, digo la salida, y una vez que el preset y el acumulador son iguales, se desconecta o se apaga. No sé si me explico.
Entonces, cuando pasa a cero la entrada, después el temporizador Empieza a contar. ¿Qué pasa si nunca mandas a cero la entrada? Ah, ok. Siempre está energizada la salida. Y la cuenta nunca va avanzando. O sea, siempre está en cero, está pausada. Hasta que le quitas la entrada, empieza a contar. Y una vez que la cuenta, o sea, el acumulador, es igual al valor al que tú quieres llegar, o sea, el preset, se apaga la salida. Y, profe, Ajá. por ejemplo, si está contando y en la entrada vuelve a entrar Se reinicia la cuenta. no se pausa, se reinicia. Exacto. ¿Qué pasa? De repente, vuelves a activar la entrada, se pierde la cuenta, lo que llevaba, el acumulador se va a cero, y hasta que no la vuelves a quitar, la entrada, vuelve a empezar a contar. ¿Sí me explico? Por eso es retardo a la desconexión. Hasta que le quitas la entrada, entonces empieza a contar. Ok. ¿Sale? Ahora, ¿dónde has visto estos? A lo mejor, sobre todo los TOF, en las escaleras eléctricas de los centros comerciales. ¿Te has fijado que las escaleras eléctricas de los centros comerciales, si nadie los usa, o sea, si nadie está pasando, se paran? Pero justo cuando alguien pasa por la entrada, hay sensores ópticos, pasa por ahí y la escalera empieza a dar un rato. Y conforme pasa el tiempo, ya se paró sola, porque ya nadie más volvió a pasar. Pero si alguien pasa por ahí de nuevo, sigue dando, o sea, nunca se para la cuenta. Es porque son con retardo a la desconexión, las escaleras eléctricas. No sé Ok. si me explico. Y el funcionamiento, la aplicación es la misma, ¿no? O sea, ahí depende mucho. Y aquí en AutoCAD ya vi que dijo que tenía, bueno, todas las terminales Ah, del sí. delay. Tú Dio- tienes, obviamente aquí, ¿cuál es el componente padre? La bobina, y la bobina representa la entrada. Cuando actives la bobina, un tanto después se van a activar los contactos. Si es abierto, se cierra, y si es cerrado, se va a abrir, ¿no? Tienen los hijos que Exacto, se conectan. Ok. exactamente, que se conectan. Ahora, entonces, la bobina las vas a encontrar, todo está en esa pestaña que vimos con Ali. La única diferencia es que ahora tú tienes que identificar bobina y contactos. Entonces, si tú te fijas bien y analizas un poco los diagramas que estás haciendo, es un arrancador estrella delta. Entonces, cambias de estrella a delta. Y eso es porque lo que quieres es que el motor tenga una curva en la cual al arranque no te consuma tanta corriente. Porque un motor, si tú lo arrancas normalmente, vas a consumir de 6 a 8 veces la corriente nominal. Lo que implica que si tiene una corriente nominal, o sea, una corriente de trabajo de, vamos a suponer, 10 amperes, al arranque, o sea, en cuanto tú lo conectas, te puede consumir entre 60 y 80 amperes. No sé si me explico. Y no es lo mismo 10 a 60, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que se hace normalmente, la forma más económica y si el motor lo permite, es arranque estrella delta. Y de esa forma la curva se suaviza. Se hace un poco suavecita. Y justo ahí cuando ya alcanzaste la velocidad, haces el cambio. ¿Sí me explico? Normalmente este tiempo son 10 segundos, pero se tiene que poner un timer. Este timer activa el otro juego de contactos que hace que se ponga ahora en delta el motor. No sé si me explico. Sí. ¿Sale? ¿Alguna duda? Profe, en comparativa con el arrancador suave, ¿qué diferencia tiene? El consumo de corriente. ¿A qué voy con esto? Un segundo. Normalmente, si tú estás hablando de un motor de corriente alterna, en un arrancador directo, el consumo va a ser como de esta forma. Es un picote que se va a ir reduciendo. ¿Alguien conoce a Ruth Alicia Ayala Rodríguez? Soy en otra computadora, nada más que no sé por qué no se salió de la cuenta. No, está bien, no te preocupes. Te voy a admitir, ¿eh? Entonces, hablando de corriente nominal, normalmente tú vas a estar en este valor, que era lo que platicábamos, 10 amperes.
Pero al arranque del motor, esto llega a 6 a 8 veces la corriente nominal. Entonces, si tú tienes 10 y lo multiplicas por 6, 60. Y si lo multiplicas por 8, 80. Lo que implica que tú vas a andar en el arranque consumiendo de 60 a 80 amperes. Entonces, si tú recuerdas comisión, sí te cobra capacidad, ¿no? Lo que implica que la capacidad que tú debes de tener son 80 amperes. Entonces, esto te va a costar. Pero en un arrancador estrella delta, el consumo más o menos es así. Luego baja, luego sube y es así. Entonces, si te fijas, entre este punto, vamos a cambiarlo de color, entre este punto y este punto, hay una cantidad considerable de corriente, ¿no? De diferencia. Y no nada más te cobran capacidad, sino el tiempo que usas esa capacidad, ¿no? No sé si me doy a entender, Cristian. Claro que sí, profe. ¿Sale? Lo que estaba viendo la otra vez era, hay arrancadores estrella delta de 12 hilos. Sí, por el tipo de motor. Es que tienes doble delta y doble estrella. Entonces, hay motores que su configuración es diferente. Es motor doble delta o motor doble estrella. Entonces, ¿qué haces? Tienes bobinados que pones en doble delta y doble estrella. Pero eso depende mucho de las características del motor. Entonces, si tiene 12 hilos, sí tienes que ver sí, tendría que tener algún doble bobinado. Ahora no pasa nada, nada más tienes que ver cómo es la conexión en delta y estrella, que es lo que todo el mundo te explica en su motor, ¿no? ¿Va? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Y hay unos que ya Ah, sí. manejan Siemens, que son arranque suave, ¿verdad? Ya Arrancador directo. suave. El arrancador suave es distinto Eso. porque la curva es como si usaras un control de velocidad. Entonces va a ir variando su frecuencia hasta llegar a la frecuencia de 60 Hz. Y en comparativa sí es muy caro, ¿verdad? Es casi tan caro como un variador de velocidad. Por eso mucha gente de ahí se brinca los variadores de velocidad. O sea, no sé, nunca, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando he cotizado, se van por el variador en lugar del arrancador, porque por 2,000 pesos más ya pueden controlar la velocidad. Ponle no 2,000, pero ya por una cantidad cercana, ya mejor les conviene el control de velocidad. No sé si me explico. Claro que sí, profe. Ok, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda de AutoCAD. Dime. ¿Se podía reemplazar componentes o tenías que de plano borrarlos y volver a colocarlo desde... ¿Cómo cambiar el componente que ya tienes? Sí. No, como tal no se Ok. puede. Es latoso, pero como es una base de datos, tienes que borrarlo de la base y meter el componente nuevo. ¿Te acuerdas que en algún momento lo platicamos, no? Sí, es que no recordaba si había dicho que sí se podía o que no. No, no se puede. Así Ok. como tal, no. Sé que es tedioso, pero incluso cuando copias el componente tienes que ir, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas modificando cada componente y insertando uno nuevo, por así decirlo, en cada uno. ¿Cómo lo casas eso? Bueno, cada componente tiene algo que se llama marca e índice. La marca es la función, por ejemplo, si es un motor es M. No sé si se han fijado en eso. Si es el primer motor o el segundo o el tercero, eso va a ir cambiando conforme el número de motores que inserte, por eso es M1, M2
M3 o MA1, MA2, MA3 o C1, C2, C3. Entonces, eso, el número en el que van, que llevan insertados, ese es el índice. No sé si me explico. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tengamos en cuenta de que al momento en que haces la inserción del componente dentro de la base de datos de AutoCAD es porque lo vas colocando en los diagramas y automáticamente él dice, ok, ya tengo tantos elementos puestos, y incluso cuando tú creas el proyecto y vas empezando los diagramas, no está casado con el número de motor. Entonces, si tú desplazas las hojas de arriba hacia abajo y luego das el proceso de numeración, se van a ir acomodando por hoja. O sea, el primero va a ser el de la hoja 1 y así sucesivamente. Entonces, es una base de datos en la cual sí importa tanto la hoja en la que estés, el número de documento en el que estés, como de que si no lo borras, es muy probable que se haya puesto, entonces te va a haber un brinco en esa numeración. Por eso es bien importante siempre borrar componente, dar clic derecho, delete component. No sé si me explico ahora. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ahorita ya que vio mi trabajo, este es el segundo que llevo hecho, pero lo tuve que volver a empezar porque empecé a hacer un desmadre en el caso de las conexiones en relación hacia el source y el destination. Como que los agregué y al final ya no los pude borrar. Sí, mira, aquí que te recomiendo. Primero haz todo el dibujo, Ok. ¿vale? Numera los cables que realmente vas a necesitar. Todos los cables que realmente deben de llevar numeración son los que tengan source arrow. ¿Ok? Ajá. Ya que los numeres, ahora sí les pones las flechas destino. Digo, las flechas origen o source arrow. Y ya después de eso, inserte las flechas destino. Pero ya sé que terminaste. Si te fijas y sigues la clase, ¿te acuerdas la que hicimos la vez pasada? Yo primero hice el dibujo. Una vez que hice el dibujo, numeré cables y luego coloqué. Si no, no pasa nada. Pero tienes que anotar qué cable lleva el SIG 001, el SIG 002, y eso te hace tener una tablita de Excel, que no pasa nada, la puedes tener, para saber dónde. Ahora, muchas de las veces también lo que se hace es numerar y lo demás, o al menos numerar las páginas. Si logras numerar las páginas, que es el proceso que hicimos al final, entonces ya tus flechas traen número de página y sabrías de dónde viene. Ok. Pero lo que te conviene es primero haz el dibujo, luego numera los cables que van a llevar flechas origen y ahora sí ya colocas las flechas destino. Si no, es un relajo. Ok, profe. ¿Alguna otra Muchas duda? gracias. No, ¿de qué? No, de hecho sea todo. ¿Alguien Profe, yo más? tengo una duda. Dime. Cuando estaba haciendo Te perdimos, Cristian. Cristian. Ok, en lo que regresa el compañero, Cristian. los diagramas, Ya te... Ya. Cristian. No sé si puedas escucharnos, Cristian. O si soy yo el problema. ¿sí No, yo tampoco lo escucho, todos. Ok, entonces sí es Cristian. Ok, en lo que regresa el compañero, ¿alguien más que tenga dudas?
Cristian. Ok. Entonces, la vez pasada, antes de que se me olvide, todavía tienen, ya les subí yo la liga, todavía tienen hasta mañana para poder subir hasta las 11:59, ¿va? Para que todavía tengan tiempo de resolver dudas en la clase de mañana. Mañana más que nada sería su examen y si tienen alguna duda nos reunimos. De lo contrario, dedíquense a su examen, prácticas, proyecto y lo que sea. La profe, Ajá. entonces, mañana es el Mañana tienen su examen programado a las 9 de la mañana. ¿Sale? examen teórico y El examen teórico. entonces lo hacemos. Ustedes lo realizan y ya nada más al terminar, Pero como acaba de decir perdón, estoy en metro compu, entonces creo, por ahorita lo que veo que está ultra mega trabado lo que digo. un poco, ajá. A ver, Mañana es el examen, tiene duración X, si lo acabamos ya nos podemos retirar o sí, pueden trabajar en sus prácticas y en su examen práctico, ¿no? este proyecto se entrega a las 12 de la, o sea, Ajá, 11:59. ¿Sale? Y la siguiente semana, que sería el jueves de la siguiente semana, o sea, dentro de 8 días, vamos a ver qué llevan de proyecto, ¿no? De su proyecto final de semestre. Pero si ustedes recuerdan, ya lo habíamos platicado, este parcial no tiene calificaciones aparte. Solamente quiero ver qué llevan. La siguiente sí debe de llevar algo importante, su proyecto en avance, ¿no? De hecho, ya debería de estar casi terminado, al menos la electrónica. Cristian, Sí, bueno, ¿sí ya, me ya, ya, escucha, ya, profe? ya te escuchamos, perfecto. Mi duda es cuando se compra un motor, ¿viene qué tipo de contactor usar o cómo se dimensionan los contactores? Por la corriente que tienes. Entonces, recuerda que lo importante es que tú tienes una corriente nominal. Y por lo general los contactores ya vienen, por ejemplo, si tú quieres a 220 o a 440 y son de cierto caballaje, tenemos este contactor que soporta tanta corriente. Entonces tú debes de comparar. La corriente del contactor debe de suplir sin problemas la corriente del motor. ¿Sí me explico? Y recuerda que en Sí, contactores hay ajá. categorías, o sea, hay categoría AC1, 2, 3 y 4. Para motores es la 3 y la 4. ¿Sí me explico? Ok, ¿debe estar sobrado de corriente algo o no? ¿O casi Puede estar tantito? al límite, no pasa nada. Nada más que esté al valor, ¿sí me explico? Menos no puede ser. Ok. Y ser categoría AC3 y AC4 o AC4. Si tú agarras un AC1, creo, que es contactor para tipos elementos resistivos y le metes un motor al límite con el límite de corriente, se va a quedar pegado el contactor. No sé si me explico. Sí, porque hay, dependiendo de la categoría, el tiempo de duración de arranque del motor cambia, ¿verdad? Es que es la corriente que pueden soportar y recuerda que no es lo mismo una carga inductiva o altamente inductiva a una carga resistiva. El fenómeno es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que no se despegue el contactor, que se quede pegado, que se solde. Entonces, aunque tú actives o desactives la bobina, ya perdiste el control del contactor. Ok, entonces cada fabricante puedo ver así. ¿Qué puedes ver? Primero, tienes que ver la familia, ¿no? Que va a llevar. ¿Qué características son importantes para la selección de un contactor? Ok, dame un segundo. Las características que son importantes para la selección de un contactor son las siguientes. Ya llevaste tu automatización industrial, ¿verdad? Sí, Ok. Es el voltaje de la bobina,
Es decir, puedo alimentarla con 220, con 110, con 24 volts o en algunos casos 24 volts de DC. Si hay contactores de DC. Entonces, esto es con qué activas la bobina, ¿va? Y luego debe de ser la corriente de trabajo, ¿va? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, de un motor de un caballo a 220, no, pues el consumo de corriente es bien poquito. Pero si estamos hablando de un a ver, dame un segundo. Incluso puedo sacar el cálculo de eso, ¿no? Mira, a 220 más o menos, uno de un caballo, su corriente nominal va a ser de 3.2 amperes. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar un contactor que cubra esta corriente. Si es de, vamos a ponerle 10 caballos. ¿Vale? Si el motor es de 10 caballos, la corriente nominal son aproximadamente 27 amperes. Si fuera de 100 caballos, su corriente nominal es de 233 amperes. ¿Esto dónde va a venir? En la placa del motor. Entonces tú tienes que buscar un contactor que supla esta corriente, por así decirlo, o sea, que soporte esta corriente. No sé si me Y explico. que sea de clase, sí, y que sea de clase 3, ¿verdad? AC3, así es. AC3 o AC4, que son las dos clases utilizadas para el tipo de cargas inductivas, ¿no? Es como el de la pastilla cuando hay clase Z y clase Sí, porque C. es muy similar, nada más son clasificaciones de los contactores. Es que sí importa mucho qué vas a conmutar. Por ejemplo, incluso en relevadores de estado sólido hay relevadores de estado sólido tipo inductivos y tipo resistivos. Las protecciones son muy distintas. Entonces uno podría pensar que no hay inductivos, pero sí hay. Entonces nada más es cuestión de saber qué vas a pedir. Entonces, lo primero es el voltaje de la bobina, lo segundo es la corriente de trabajo y lo tercero vendría siendo la clasificación. Que siéndote sincero, en México es puro AC3. Difícilmente te vas a encontrar a alguien que te pida otra clasificación o que sepa de eso. Y me imagino que también los contactos auxiliares, ¿verdad? No te preocupes mucho por los contactos auxiliares porque recuerda que los contactos auxiliares, como en su nombre lo dice, son auxiliares, por lo tanto, siempre van a ser accesorios. Entonces, si necesitas más, lo pides por separado. Y ya.
y son parte de los accesorios de los contactores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo mínimo te debe de venir un abierto. Habrá algunos contactores que te añaden un cerrado, lo cual es bueno. Pero si no, no pasa nada. Los compras, porque son accesorios. ¿Sí me explico? Ahora, en un contactor, pues sí puede haber muchos precios, ¿no? Si te compras un Chin, pues es muy barato a comparación a un Müller o un Schneider, por ejemplo. Pero obviamente hay calidad en los Schneider que en la Chin no es igual. O sea, es buena marca, pero no es igual. Te duran más. Tienen cámara de extinguidora de chispa, extintora de chispa. Entonces, ahí tienes que evaluar si el precio justifica la compra, ¿no? O sea, si la sí, pues sí. O sea, si tu ingeniería justifica la compra, ¿no? El precio. En cuestión de precios, ¿cuál es el que sale bueno y no tan caro? Siemens. Pero ya si vas a comprar Siemens, yo me iría a Müller, por ejemplo. Pero bueno, pues eso es por gusto, ¿sí me explico? Pero en realidad casi cualquier contactor, incluso Telemecanic, Schneider, ABB, todos son buenos contactores. Nada más sí, pues ahí depende mucho de tu precio, facilidad de compra, modelos. A mí lo que me gusta de Müller es que te dan incluso hasta guías de tal contactor es para tal motor. ¿Sí me explico? De Müller. Pero ya depende mucho de ti. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que ver? La placa del motor. Y ya con eso ves la potencia mecánica y la corriente entonces ya te ponen una tabla de contactores y es la corriente del contactor la máxima que soporta y el modelo. Entonces ya tú dices, ok, no sé, 25 amperes. Luego hay otro de 32 amperes, pues te vas por el de 32. Y la bobina, ¿qué voltaje? Pues a 24 volts, tal cual, así y así es ¿no? Obviamente, aunque sea uno a 24, no tiene mucho caso, o sea, te conviene mejor a 120 y demás. Porque de todas formas, si es a 24, no lo puedes alimentar directo con el PLC. ¿Alguna otra duda? Ya, no por... Ok, entonces, vámonos a esta parte para seguir avanzando. Nos quedamos aquí, ¿no? Profe, Sí, perdón, ya por último, bueno, entonces quedamos que mañana es el examen práctico y teórico, ¿verdad? así es. Y el teórico también, El ¿cuántas teórico es unas 3 abierto. horas? Tienes tus 3 horas para que lo puedas resolver. Es abierto, no tienes que tener, o sea, son situaciones, de analizar, de leer, de pensar. Toda la información que pudiera requerir viene de las clases o en tu presentación. Son como de 15 a 20 preguntas, no recuerdo bien. Nada más ahí, tómate tu tiempo, nadie te está carrereando, analiza cada pregunta y respondes. No es nada complicado, no es nada difícil. Y recuerda que pues es abierto, ¿no? O sea, tienes todos tus recursos para usarlo, para abrirlo, para verlo. Entonces no se presionen, no. Mi idea nunca ha sido tratar de reprobar a alguien o que ponerles algo complicado. Lo único que yo quiero es que todo el tiempo estén trabajando. Entonces, mientras estás trabajando, no hay ningún problema conmigo, ¿va? Ok. Y lo del práctico es El práctico también, es hasta las 12 de la noche. O sea que si todavía tuvieras una duda hoy,
Yo hoy todavía estoy conectado y te puedo ir resolviendo tu duda. Y todavía mañana estaría conectado. En horario de clase yo voy a estar conectado, ¿no? Voy a estar presente por si tienes alguna duda. Tú ya nada más me mandas un mensaje, te respondo, ¿vale? Y todavía en el día, si tuvieras dudas, con toda confianza, avísame. Y y te puedo responder dudas hasta antes de las 11:59, yo creo. Ok, muchas gracias. Entonces, Ah, el examen práctico como tal es el proyecto que estamos haciendo. exacto, ese es el proyecto. Ah, ok, es que esa era mi duda. Entonces, ¿qué se califica? Tu examen práctico de AutoCAD, que ese es tu proyecto de este parcial, ¿vale? Tus prácticas, que ya son las que me has ido entregando, pero que ahora ya te subí las ligas, entonces nada más repite subiendo los recursos hasta las ligas y tu examen teórico, y ya es todo. No sé si Muy me bien. explico. Sí. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, la vez pasada nos quedamos en esta parte, ¿no? Que son los problemas de compatibilidad electromagnética en los equipos. Es complicado y complejo a veces, o las fallas más complicadas siempre van a venir por interferencia, ruidos electromagnéticos, o por fallas en compatibilidad electromagnética producida por variadores de altos armónicos o por otros armónicos que vamos a encontrar. En algún momento platicamos acerca de los armónicos, que son múltiplos de la frecuencia fundamental, que por lo general en este caso van a ser 60 Hz y que se van a ver reflejados con diferente amplitud. Ahora, esos ruidos nos pueden ocasionar problemas como lo que es el calentamiento de los fase neutra, o como lo que es daño en los capacitores de compensación del factor de potencia y otros detalles importantes que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Algunos de ellos pueden tener, por ejemplo, reacciones en los motores, ocasionando que los valeros que permiten el movimiento del motor como tal o de la flecha del motor se dañen por unas especies como de estrías que perforan de lado a lado lo que viene siendo el valero como tal. Al girar ya no tiene la misma flexibilidad, o como, no flexibilidad como tal, sino no tiene la misma suavidad el valero para girar alrededor de lo que es el balín, alrededor de lo que es el valero, y eso ocasiona que con el paso del uso o del tiempo de uso se vaya a destruir el valero dañando el motor. Entonces, es bien importante que, por ejemplo, este tipo de cosas pues, se puedan evitar. Y esto se ocasiona también por armónicos que se llaman corrientes de secuencia cero. Entonces, a nosotros nos llegó a pasar que una ingeniería estuvo detenida por meses a causa de una mala instalación eléctrica y problemas por compatibilidad electromagnética, sobre todo cuando ya incluyes comunicaciones como lo que es RS485, que sí pueden llegar a ser vulnerables en una muy mala instalación eléctrica. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando se tiene comunicación y lo que es controles de velocidad, lo que se sugiere es que se aleje lo más que se puede el control de velocidad de la parte de comunicaciones, poniéndolo en un gabinete separado, incluso de ser posible. No es necesario que esté separado, pero sí. Y asegurándonos de que tengamos nosotros 3 tierras, que viene siendo la tierra de potencia, la tierra de comunicaciones y la tierra de control, para unir después cada una de estas tierras por un cable hacia un único punto de conexión. ¿Esto en qué nos va a ayudar? A evitarnos tener problemas de este tipo. Normalmente ustedes van a ver que se van a colocar ferritas y demás, lo cual es cierto y es posible. Sin embargo, esto por lo general va a ser producido por malas instalaciones eléctricas, malas condiciones de, de del, del lugar en donde estamos, o sea, de la instalación de tierra o mala preparación de la tierra física como tal. Y sí puede ocasionar que, por ejemplo, a mí me ha pasado
que por el lugar en el que estoy o la comunicación que se ha usado y el control de velocidad que se ha puesto, que las máquinas de repente se arranquen sola porque el arranque depende de una entrada y en algún punto recibe un falso en esa entrada, porque es un pequeño glitch que sí llega a tener la amplitud necesaria para activar la entrada digital y por lo tanto la máquina se arranca sola. Y es ahí donde puede ocasionarnos a nosotros problemas, ¿no? Ahora, si ustedes ven, también es muy común en las máquinas el desgaste mecánico, tanto en transmisiones como lo vendría siendo cualquier acople entre rodillo y motor, o lo que viene siendo cualquier transmisión como lo es una caja de engranes. El ver este tipo de polvo que ustedes ven en la imagen en pantalla, a nosotros nos implica un desbaste de metal y esto va a implicar un daño en algún componente que pudiera ser o un engrane o la flecha del motor o la parte del acople. Entonces nosotros ver este tipo de polvo metálico en coples, conexiones o en el aceite de la transmisión nos está implicando que tengamos un pequeño desgaste que puede ser perjudicial porque puede incluso ocasionar en engranes que te brinques un diente y que lo llegues a romper, haciendo ese engrane ya obsoleto, ¿no? Entonces es ahí muy importante cuando inspeccionamos las partes mecánicas de la máquina, no encontrar ese tipo como de polvillo rebaba que se les va a conocer. Entonces por eso nosotros debemos estar alerta ante eso, sobre todo en transmisiones mecánicas. Sí, en el cambio de aceite de una transmisión como lo que viene siendo un motorreductor, encontramos esto, significa que hay un problema en la transmisión importante y que es probable que esa transmisión pudiera llegarse a dañar pronto. Entonces, por eso es que continuamente se les cambia el aceite a las cajas de transmisión, por ejemplo, una vez al año o cada cierto tiempo, dependiendo del fabricante, y hay ciertos aceites que se les puede poner, porque a veces hasta en eso se quiere ahorrar y no es lo mejor, porque esa caja puede tener unas condiciones un poco complicadas, ¿no? Luego, otra de las fallas son por falso contacto, que ya lo habíamos platicado. ¿Cómo se puede formar un falso contacto? Si ustedes recuerdan, pues nosotros lo que tratamos de hacer es, a través de un conductor o un material conductor, hacer un canal o un medio por el cual pueda fluir la corriente de un punto hacia otro, ¿no? Eso es esa es la idea básica de lo que es electrónica, ¿no? Y esto va a ser logrado a través de cables, y estos cables están hechos por lo general de cobre o de aluminio. Es un gran error meter en la parte electrónica o eléctrica un metal o un cable que esté hecho de aleaciones de metal, como es muy común, que es este cable está desarrollado por tal tecnología, tal laboratorio y está hecho de cobre con aluminio. Es una aleación, eso está mal porque nosotros sabemos que hay algo que se llama efecto Seebeck y efecto Thomson, ¿no? Que es el efecto que da como resultado lo que viene siendo un termopar. Y un termopar es la unión de dos metales distintos en un solo punto y que si se le aplica una fuente de calor en esa unión, se genera un voltaje. Y por lo tanto, al ser una aleación y nosotros aplicarle el voltaje, porque es un conductor que va a fluir por ahí la corriente, vamos a encontrarnos de que hay algo que es el efecto Thomson, que es al revés. Entonces se va a generar una temperatura en el cable y muy probablemente ese cable se cristalice y se dañe, dándonos a nosotros problemas porque se van a abrir. Así es como se puede formar el falso contacto. Otra opción, ¿cuál es? Volvámonos a la misma física, ¿no? Sabemos que nosotros estamos haciendo que se desplace una serie de electrones, por así decirlo, a través de un espacio que tiene cierta densidad de corriente, es decir, una cantidad de corriente que puede fluir a través de una superficie, medida en milímetros cuadrados pudiera ser. Entonces,
Al fluir electrones de un punto al otro, vamos a encontrarnos con que, ok, estos electrones al pasar, pues siempre van a tener una oposición a ese flujo, que es una resistencia natural. De lo contrario, estaríamos hablando de un superconductor. Y al pasar por ese valor del conductor en resistencia, pues se genera una especie de trabajo y hay un calentamiento. Ahora, si nosotros en cada cable tenemos que dimensionar de forma adecuada el calibre para que la densidad de corriente sea la adecuada, es decir, que yo tenga la capacidad de conducir la corriente que yo estoy esperando que pase a través del cable. Si no es así, el cable por lo general se va a calentar. Ahora, estos fenómenos también llegan a ocurrir si algo externo afecta a nuestros cables. ¿Y a qué es lo que voy? Ya ustedes súmenle la transformación de la energía que se genera a causa de esa resistencia, súmenle a eso la temperatura a la cual puede estar el gabinete, y todo eso se va a conjuntar en la punta del cable, que es de metal, y sabemos que los metales con calor suelen expandirse. Entonces, las uniones que están colocadas entre el motor y el componente electrónico al cual, el cable y el componente electrónico al cual quiero llegar, o eléctrico al cual quiero llegar, por lo general se van a hacer a través de tornillos. Y los tornillos también están hechos de metal. Entonces, al momento de colocar ese cable de cobre con ese metal, por conducción se transfiere la temperatura hacia los dos elementos. Y lo que puede pasar es muy simple, que en cierto punto el desplazamiento, o más bien dicho, el crecimiento debido a la dilatación de este metal, ocasiona un desplazamiento hacia arriba del tornillo, haciendo, pues obviamente, como no tiene compresibilidad, que el tornillo venza y gire un poco hacia arriba, liberando esa presión, ¿no? Por ese trabajo que está ahí. Entonces, cuando se apaga la máquina o bajan las temperaturas, pues obviamente el fenómeno de la dilatación se va a ver, se va a desaparecer y el cable va a recuperar a lo mejor su tamaño original, haciendo que como el tornillo no se puede regresar, ahora haya un espacio entre el tornillo y el cable. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, si todavía alcanza a estar muy bien agarrado, no va a haber ningún problema y todavía digamos que va a haber un flujo, pero ahora hay una distancia. Una pequeña distancia de separación entre el cable y el borne que conecta hacia nuestro componente. Pero esa pequeña distancia es tan pequeña que sí fluye corriente. Pero aquí el detalle, ¿cuál es? Que hay un pequeño brinco que tiene que hacer. Y ese pequeño brinco, pues va a producir una chispa. Y esa chispa produce un pequeño residuo que nosotros lo vamos a conocer como carboncillo, ¿cierto? Y eso va reduciendo, o más bien dicho, va aumentando la resistencia, que es la oposición a la corriente, al flujo de la corriente, ¿no? Y entonces esto va ocasionando que esa terminal ya no sea tan conductiva. Por lo tanto, es como si tuviera un aislante. Y eso implica que hay más trabajo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya le cuesta más trabajo circular. Y entonces ahí tenemos nuestro falso contacto completo. ¿Sí me explico? Porque ya se creó un brinco. Ahora, hay otro escenario. Ya se creó ese espacio. Ya platicamos cómo se creó ese espacio. Muchas de las veces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy simple. En ocasiones, vamos a ver que la máquina se mueve o tiene partes que se desplazan.
Y al tener partes que se desplazan, se genera una vibración que se va a transmitir hasta lo que es nuestro componente. Y un tornillo que no está apretado, con esas vibraciones, pudiéramos lograr que se vaya zafando más y más. Y no solo eso, que con las vibraciones eventualmente, y si hay una tensión puesta sobre el cable, a cierto punto, la presión que ejerce el tornillo no es mayor que la tensión que ya trae el cable y se separe el cable de esa unión. Eso es lo que también puede pasar y se conoce como un falso contacto. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Todo empezó por no dimensionar bien un cable, y no solo eso, también es bien importante considerar lo siguiente. Normalmente en este tipo de equipos es importante que el cable esté holgado y que no llegue justo. A nosotros nos dicen muchos integradores y demás que lo ideal es que el cable llegue justo hacia cierto punto, porque estéticamente no se ve en exceso de cables, se administra al máximo el material y demás. Es cierto, es muy, muy cierto. Sin embargo, el problema no es diseñar una máquina, sino mantenerla. Y lo ideal es que nuestros equipos trabajen el mayor tiempo posible. Una forma muy buena de evitar este tipo de falsos contactos es no generar una tensión en los bornes que comunican nuestra interfaz o PLC o controlador o tarjeta o control de velocidad con cualquier otro elemento. Entonces lo que hacemos normalmente es darle un poco más del cable que necesita, aunque tengamos que darle una pequeña vuelta o una pequeña arreglada a través de unos hinchos o cintillos o de otros elementos que nos permitan agrupar cables, pero que no quede tenso. Y de esa forma evitamos este tipo de problemas. Otro detalle interesante es el uso de clemas, porque las clemas permiten la salida del tablero de control de nuestros elementos. Entonces, a través de la clema, yo ya tengo conectado perfectamente el interior hacia mi clema y el exterior también hacia mi clema. Si hay un movimiento y demás, bueno, se va a jalar a lo mejor eso, pero no va a llegar ese tirón hasta mi elemento de control, haciéndonos pues un poco más, o dándonos un poco más de protección porque no afectamos directamente a nuestro elemento de control al que queremos conectarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, el detalle con las clemas es que además la tecnología en las clemas ha cambiado mucho y actualmente las clemas ahora son, por ejemplo, de resorte, haciendo que los falsos contactos, a pesar de la dilatación del cable y de los jalones, sean más difíciles de producirse, debido a que el resorte pues siempre trata de regresar a su posición original, ¿no? No sé si hay hasta aquí alguna duda. Ok, esto por ejemplo es un conector para alta tensión. Si ustedes observan, esto que se ve alrededor blanco es un conector de porcelana y la idea es aislar la salida de un transformador de alto voltaje del exterior y que todo lo que proviene de esta salida fluye a través de un cable que va a ir hacia hasta unas especies como de electrodos que van a permitir hacer el tratamiento corona en una lámina de plástico. Ahora, déjenme ver si tengo un video de un tratamiento corona para que se den una idea de cómo se ve.
¿Sí pueden ver ahí las chispas? Yo no veo las chispas, solo Yo- los engranes. ¿Ven yo algo azul también. arriba? O morado. Ah, sí. eso. Esas son las chispas, ¿no? Ok. ¿Qué tal ahí? Ay, ya. sí se ve. Ahora, ahí está mal porque no está brincando a través del aislante, sino que está directamente llegando al rodillo a través de... Se está brincando directamente al rodillo. Eso no es bueno. Tienen que brincar por el material, atravesando el material, por así decirlo. Ahí literal está recortando el paso, ¿no? Sí, porque acuérdate que siempre va a buscar el camino que le presente menor oposición, ¿no? Entonces es como un mini rayo, por así decirlo, ¿no? Si se fijan en toda la lámina hay esos rayos, pero justo ahí se nota más porque por ahí brinca. Pero en toda la máquina se ve, ¿no? O sea, hay una superficie completa en la que se ven esos pequeños rayos, ¿sí o no? Sí. ¿Para qué sirve este tratamiento de corona? Por lo general se aplica en plástico. Si tú al plástico lo pintas, no sé si te ha pasado, de que a veces la pintura se le resbala. ¿O nunca has tratado de rayar con una pluma en acetato? Literal, como que no se impregna. Como que no se impregna. Eso es porque no tiene poros el acetato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no se absorbe la tinta. Entonces, solo lo que se le hace con esto es que se hacen poros y ahora sí la tinta se absorbe. Pero son microporos. Y la idea con esto es que se pueda, disculpen, se pueda eh, hacerle como una especie de tratamiento, por eso se llama tratamiento corona, en donde se le infligen muchísimos poritos ¿cómo se dice? A la lámina de plástico. Y ahora sí ya la puedes pintar, o ya puedes pintar encima de ella. Ahora, ¿cómo se logra hacer esto? Con un transformador de este tipo. Este es un transformador de alto voltaje. ¿Sale? Entonces, genera, ¿qué serán? Unos 10,000 volts. De 10,000 sí, de 10,000 a 15,000 volts. Eso es lo que genera ese transformador. Ahora, el detalle con esto es que la salida del transformador, si no se tiene cuidado en esa parte, puede haber un arqueo desde el transformador. Y si alguien toca ese arqueo o está cerca de ese arqueo, ya se lo llevó. No sé si me explico. O sea, reparar un tratamiento corona no es un juego, porque puede acabar muy mal. Porque son 10,000 volts de directa o 15,000 volts de directa. Después Profe, de... ¿Mande? es que yo he visto algunas aplicaciones donde hay, no sé, 5000, 10,000 volts, pero como la corriente está mínima, pues no pasa nada. No me acuerdo, es como las bobinas de Tesla, que generan muchísimos miles de volts, pero si lo tocas no te pasa nada. En este caso, el problema es que el transformador también, o sea, Sí, te suministra da también más mucha corriente. corriente. Una y dos, Ah, de que es voltaje con frecuencia. Entonces, es complicado, ¿no? Porque tiene la facilidad de brincar más. No tiene las mismas limitantes normales, ¿no? Entonces, sí es considerar que es peligroso. ok. Entonces, aún así, lo único que tú requieres, fíjate bien, para que se te pare el corazón son 10 miliamperes. Que se te quede aplastado el sino auricular. Porque sí es el sino auricular.
Entonces no necesita 10.000 amperes, ¿cuánto es? No, con los 10.000 volts sí te petan fácil. Entonces es lo que te digo, o sea, no necesitas mucho para que esto te pueda producir un error. Hay gente que se puede morir con una pila de carro, por ejemplo. Ahora, hay gente, por ejemplo, es que, miren, hay gente que se ha muerto soldando. No me refiero a soldando con cautín, sino soldadura de arco, ¿no? Entonces, no es meterles miedo para nada. La idea cuál es, bueno, es que nosotros tenemos que ser precavidos y sobre todo si ven este tipo de aplicaciones, no les huyan, pero sí tengan cuidado, eso es a lo que voy. Porque si en este cople lo rompió por una pequeña un pedacitito pequeño por el cual vio el escape, pum, por ahí brincó y destrozó esto. Ahora imagínense qué pasaría con ustedes, ¿no? No sé si me explico. Sí. Igual fallas ocasionadas por la tensión ocasionando falsos, ¿no? Esto es un potenciómetro que sirve como para regular la velocidad de forma automática de una cortadora de lámina. Pero ese va acoplado a un tensor. El problema sí es que los cables, si ustedes pueden ver, el daño está en las terminales soldadas, ¿no? Fue mucha la tensión. Entonces, en ese tipo de equipos siempre hay que estar al pendiente de esto. Ahora, si ustedes pueden ver esta fuente, ¿qué es lo que le encuentran de particular? Es una fuente Que se puede pequeñita. regular. El ajuste es muy pequeño, es de milivolts a... Es muy pequeño lo que se puede regular. ¿Qué creen que sea lo raro de esta fuente? Pues creo que es de directa y alterna. Mm, Oye, es que eh, abajo dice alterna y arriba Muy bien. directa. Ok, vamos a enseñarnos a qué es cada cosa. Abajo dice AC de Altern Current y luego dice input, ¿no? O sea, la entrada es 100 a 240 volts de alterna, ¿va? Y el consumo máximo de esta fuente va a ser 1 amperes y puede trabajar entre 47 y 63 Hz, ¿va? La salida dice 10 volts DC, 2 amperes. ¿Qué es lo que esta fuente tiene de raro? Normalmente nosotros vamos a encontrar estándares de voltaje de 24, 12, 5. exacto 24, 12, 5 y 3.3, ¿no? Que son los voltajes que se usan para toda la electrónica de control. Este es de 10 volts. ¿Qué implica esto? Implica que no es una fuente muy común de tener. De hecho, ningún distribuidor como ABB, Allen Bradley tienen fuentes de 10 volts. Esta es una fuente rara. Lo que implica que no es como que cualquier distribuidor la vaya a tener de entrega inmediata. Entonces, conseguir esto, el único fabricante de acro en América Latina se encuentra en Perú. Entonces, esto es una falla, este es un problema porque si esta fuente se llega a dañar, si no tenemos refacción, hay que hablar a Perú a ver si tienen y que la puedan traer. No sé si me explico. Entonces, ¿se puede hacer con otras cosas? Sí, con una fuente de 12 volts y una resistencia se puede, pero es complicado porque tenemos que tomar en cuenta la resistencia del potenciómetro
para poder hacer este arreglo y un divisor de voltaje que nos dé los 10 volts que necesitamos. Entonces es mejor cuidar o tener precaución con esa fuente. Profe, ¿esa fuente que alimentaba? Esa ¿Para fuente qué tipo alimenta dos potenciómetros, que son los potenciómetros que viste acá. Esos. Entonces, eso llega, la salida de ese potenciómetro llega a una entrada analógica del PLC, que son de 0 a 10 volts. Por eso la fuente es de 10 volts. Cierto. De esa forma, no tienes que hacer ninguna modificación y puedes usar directamente eso. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Bueno, se puede, tendremos que utilizar diodos Zener o hacer un arreglo de resistencias y podríamos bajar de 12 a 10 volts, ¿no? Pero esta fuente directamente te los da sin que tengas que hacer nada. ¿Va? ¿Alguna duda, Cristian? No, ninguna, profe. Okay. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo. Dime. Había dicho que en el potenciómetro las terminales se habían dañado debido a la tensión, pero ¿sería de esos 10 volts o...? No, a lo que me refiero es tensión en cuanto a física. Ya, fuerza. O sea, lo que pasó es que se jalaba mucho el cable. Porque como es un potenciómetro danzarín, había un punto en el cual sí se llegaba a mover el cable. Y eso es porque está muy fijo, o sea, muy cercano el punto de unión con la entrada del cable. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se le deja más espacio al cable, o sea, más cable del que necesitas. No tanto como para que te estorbe, pero sí lo suficiente para que si hay movimientos en la máquina, no haya tensión en tus bornes. ¿Sí me explico? Sí, ok. Ahora, esto, por ejemplo, es un daño por electroválvula. Es una electroválvula dañada. Eso es el solenoide de una electroválvula. A simple vista se ve normal, pero si vemos la imagen de la derecha, observen y se ve como cuarteado, ¿no? Sí. Eso es el daño de la electroválvula. Es importante que lo notemos. ¿Por qué? Porque a simple vista no se ve. De hecho, si la ves normal, así por arriba, no pasa nada, pero por dentro ya se infló y esa electroválvula está en corto, pudiéndose dañar cualquier entrada, o sea, digo, cualquier salida digital. Por eso es que las electroválvulas se conmutan con relevadores, aunque sean de 24 volts. ¿Sale? Ok. Por el momento sería todo. Regálenme por favor un segundo. Activen sus cámaras. Tomo lista y nos podemos retirar. Si tienen alguna duda, con toda confianza, voy a estar conectado. Tengo clase ahorita con sus compañeros de un año arriba, pero más adelante podemos resolverla de forma inmediata, ¿no? ¿Vale? Listo, jóvenes, muchísimas gracias y nos vemos el día de... no, mañana recuerden que está su examen y sería todo, ¿vale? Profe, mañana no nos vamos a conectar para nada, ¿verdad? No, Ya más sería bien puro examen. resuelvan su examen, tómense su tiempo y cualquier cosa yo estoy conectado, ¿va? Ok. Sí, Profe, profe. Bueno, profe. ¿el examen lo va a subir a ¿A Teams? Teams? Sí. ¿Va? Ok. Si no hay dudas, podemos retirarnos. Muchísimas gracias. Sale, gracias. Sale, profe, muchas Nos vemos. gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Igualmente, profesor. Nos vemos. Hasta luego.